Dios les bendiga en esta preciosa mañana del Señor. Que les hable el pastor Jonathan Morales, por la gracia y la misericordia de Dios. Estamos aquí en el trabajo. Elaborando, pero quiero compartir una palabra contigo mientras aquí esperamos. Y es que quiero darte una noticia, y es que el Señor está sentado en el trono y Jesucristo a la diestra de Él. Eso tiene mucho que decir, porque si yo soy su hijo, Él es mi Padre y Él todavía está en su posición, me da a entender a mí mucho que no hay por qué temer, que no hay por qué temer. Así que no temas, no desmayes, porque el que no ha perdido ni una sola batalla todavía está sentado en el trono. Todavía está en el mismo lugar. Lo que hace falta algo, que es que no pierdas la fe, que no pierdas la confianza, amados hermanos, en Él, que mantengas tu fe. Alabado sea el nombre del Señor. Tu fe y mi fe va a ser probada. Lo revela en Primera de Pedro, que nuestra fe va a ser probada, amados hermanos. Y la fe es probada en los momentos de oscuridad, en los momentos difíciles, en los momentos donde nos sentimos entre la espada y la pared. Por la fe, la Biblia dice que hubieron hombres que taparon bocas de leones. Por la fe. Pero la fe ellos la ejercieron en el momento de oscuridad. Miremos la vida de Daniel. Daniel fue un hombre, amado hermano, que fue lanzado en el foso de los leones. Todos conocemos esta historia, amado hermano, y su vida estaba en peligro de muerte. Estaba en peligro de muerte y estaba a punto de morir. Pero ¿quién lo libró? La mano de Jehová lo libró, porque Daniel tenía su confianza puesto en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Los tres jóvenes hebreos dijeron estas palabras: Dios nos puede librar. De lo que estamos viviendo hoy, Dios nos puede librar. Pero tiene que haber una iglesia que diga: nos libre o no, le vamos a adorar. A Dios le vamos a servir. No nos vamos a postrar. Mantendremos nuestra fe y nuestra confianza en el todopoderoso Dios. Y es lo que Dios espera de ti. Y es lo que Dios espera de mí. Que no dudemos. A Pedro, en un momento de oscuridad, donde Pedro experimentó una tormenta, el Señor le tuvo que reprender su fe. Le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? No te dije que viniera, no te dije que caminara. Alabado sea Dios. Una historia que todos conocemos, amado hermano. Y algo que no se nos puede olvidar de esa historia, en el libro de Mateo capítulo 14, verso 22 en adelante, si no me equivoco, es que la Biblia dice que después de Cristo haber despedido a la multitud, amados hermanos, la Biblia relata, gloria a Dios para siempre, que Él sube al monte a orar. Y mientras Él está orando, sus discípulos están siguiendo una orden dada por el mismo Jesús de cruzar el otro lado, el otro lado de la ribera. Y mientras ellos están haciendo la voluntad del Padre, conforme a la orden que Cristo les dio, se desata una tormenta, vientos contrarios, y Cristo en el monte. Cristo en el monte orando. Y mientras Cristo está en el monte orando, la Biblia dice, amados hermanos, que Él vio. Qué terrible. Él estaba en su monte, alabado sea Dios, y vio que sus discípulos estaban remando con gran fatiga. Alabanzas al que vive. Cristo en el monte, sus discípulos en medio de la mar, en medio de una tormenta, remando con gran fatiga. Y la Biblia dice que Él se levanta y acude a donde ellos están. Qué terrible, porque ellos no clamaron, pero el Señor se puso de pie, porque vio la fatiga, porque vio el cansancio. ¿Qué me da a entender esto a mí, a ti que estás escuchando aquí? Que lo que tú y yo estamos viviendo, el que está sentado en el trono lo está viendo. Y Él va a salir a nuestro rescate, porque nosotros somos sus hijos, porque nosotros somos su iglesia, porque nosotros somos su pueblo, ovejas de su prado. Alabanzas al que vive.
Y Él te dice hoy en esta mañana, como les dijo a los discípulos cuando llegó hacia Él, caminando por encima de aquello que ellos le tenían miedo, de aquello que lo tenía a ellos cansado. Cuando Él llegó caminando por encima de las aguas, amado hermano, la Biblia dice que les dijo unas palabras: tened ánimo. Y en esta mañana yo te digo, ten ánimo, no temas. Como le dijo Jesús a sus discípulos, tened ánimo, yo soy, no temas. Tened ánimo, yo soy tu sanador. Alabanza. Tened ánimo, yo soy tu proveedor. Tened ánimo, yo soy quien te levanto. Tened ánimo, yo soy quien te va a dar la victoria. Alabanzas al que vive. No temas, alabanzas al Señor. Y el Señor le dijo, y Pedro en ese momento le dice al Señor: Señor, si tú eres, permite que yo vaya donde ti. Y todos conocemos la historia, que Pedro se baja de la barca y comienza a caminar por encima de las aguas. Pero la Biblia dice que al ver el fuerte viento, eso me da a entender que quitó la mirada de donde debió de haberla detenido. Dice que a él, al ver el fuerte viento, comienza, número 1, a tener miedo. Número 2, comienza a hundirse. Y número 3, es lo que tú y yo tenemos que hacer. Mire esto. Al él ver el fuerte viento, lo que tú y yo no podemos hacer es quitar la mirada del blanco de nuestra soberana vocación. Se llama Jesús. No podemos quitar la mirada del Señor. Tenemos que mantenernos enfocados como pueblo de Cristo. Puestos los ojos en Jehová, el autor y consumador de nuestra fe. El salmista dijo: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Ahí es donde tú y yo tenemos que tener los ojos enfocados. Tenemos que alzar los ojos a los montes, amado hermano, que es de ahí donde viene nuestro socorro. Alabanzas al que vive y reina para siempre. Así que no quites la mirada de Cristo, no quites tu mirada del Rey. Alabado sea Dios. En este momento oscuro, en medio de esta prueba que nos ha tocado vivir, mantén tu ojo enfocado en el Señor. Oh, gloria a Dios, porque en el momento que quitamos la mirada de Él, hay varias cosas que comienzan a surgir en nuestra vida. Número 1, llega el miedo, llega el temor. Y como ya hemos quitado la mirada del Señor, comenzamos a tener pánico, comenzamos a hundirnos en esta prueba que nos ha sobrevenido. Oh, gloria. Pero hay esperanza. Hay esperanza, tú que tienes miedo. Hay esperanza, tú que tienes temor. ¿Qué es lo que espera el Señor? Que tú clames a Él. Clama a mí, dijo el Señor, y yo te responderé. En el libro de Jeremías. Clama a mí y yo te responderé. Nuestra respuesta viene del Padre, amados hermanos, y a Él es el que tenemos que acudir. A Él es el que tenemos que clamar. Y Él nos va a dar la victoria. Alabanzas al que vive. Y la Biblia dice, amado hermano, que Pedro en ese momento donde se llena de miedo, donde se llena de pánico, comienza a hundirse. Él dice unas solas palabras. No levantó un clamor de 2 horas, de 15 horas. No, lo que dijo fue 2 palabras. Señor, sálvame. Y al instante el Señor, dice la Biblia, que extendió su mano, se asió de él y lo levantó. Y les dijo estas palabras: Pedro, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Qué terrible. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Tu fe y mi fe es probada en los momentos difíciles. Y no podemos perder esa fe y la esperanza en que Dios nos va a dar la victoria. Dice el salmista en el capítulo 23, Jehová es nuestro pastor y nada nos faltará. Gloria a Dios. Y el verso 3 o el 4 creo que dice: aunque yo ande en un valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Dios es poderoso. Dios es poderoso. Tú y yo estamos experimentando un valle de sombra y de muerte. ¿Y qué tenemos que hacer? Confiar. Así como confiaron nuestros antecesores.
Así como confiaron los 3 jóvenes hebreos de que Dios los libraría. Así como confió, amado hermano, gloria a Dios para siempre, Daniel cuando fue lanzado en el foso de los leones. Así como el pueblo de Israel en medio de un desierto. Alabanzas al que vive, amados hermanos. La Biblia dice que en medio del desierto tenían sed y Dios les dio de beber. Tenían hambre y Dios los alimentó en un desierto. Y no solamente eran un grupito de personas, eran multitudes de gente. Y Dios estuvo con ellos. Y si estuvo con ellos ayer, estará con nosotros hoy. Así que yo te insto en esta preciosa mañana, no temas, no desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que tú y yo vayamos. Ahora, algo interesante, y termino con esto, que dijo Jesús es: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Yo he vencido al mundo. Así que no temas, te dice el Señor en esta mañana. Dios les bendiga, Dios les guarde. Siga hacia adelante confiando que la victoria es nuestra. Una vez más, le habla el pastor Jonathan Morales de la iglesia Casa de Leví en Winter Haven, Florida. Te invitamos en el 100 de la Hatfield Road. Si no tienes un lugar donde congregarte, allí estamos adorando y glorificando al Rey. Dios le bendiga, Dios les guarde, y será hasta la próxima ocasión que el Señor nos permita traer una palabra de fe a tu vida. Dios te bendiga.